cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, pues vayan copiando cada vez que van a a utilizar una ecuación, pues la van copiando, de tal manera que ustedes pues ya la van mecanizando. Eh, bueno, seno de, entonces H, ¿cierto? Bueno, como estamos en el armónico 1, la fundamental, entonces sería N, gamma eléctrico sobre 2 dividido entre N, seno de gamma eléctrico sobre 2. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, seno de N, 5, gamma eléctrico, 12, ¿cierto? Se lo habíamos calculado aquí arriba, 12. Sobre 2, dividido entre quién? Entre 5 por seno de quién? De gamma eléctrico, 12 sobre 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Nos da seno de 30, ¿cierto? Dividido entre 5 por seno de 6. 0.9566. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos entonces el KP, el KD. Entonces ya tenemos KP, tenemos KD, tenemos la frecuencia. Nos hace falta hallar el número de vueltas en serie. Entonces nosotros aquí anotamos una formulita, ¿cierto? La dijimos. Número de vueltas, ¿a qué es igual? Entonces tengo que mirar el número de conductores que hay en una ranura. Multiplicarlo por el número de ranuras de la máquina. Dividirlo en dos porque para dar una vuelta necesito dos ranuras. Dividirlo entre el número de fases para determinar cuántas vueltas tiene una fase. Y dividirlo entre el camino de corriente para mirar cuántos están en serie, ¿no? Y ese sería el número de vueltas en serie. Entonces determinemos Q. A ver, no nos dan dibujo, pero sí nos dan los datos. ¿Qué nos dicen? El número de vueltas por bobina es 8. A ver, ¿dónde está? Le van a buscar aquí, 8 turns per coil. 8 vueltas por bobina. ¿Listo? Pero es doble capa, ¿cierto? Doble capa. Entonces, ¿qué significa? Que en cada ranura, ¿cierto? Yo tengo 8 vueltas por bobina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas por bobina, pero en cada, como es doble capa, en cada ranura puedo utilizar o puedo colocar dos lados de bobina, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tengo acá? Entonces tengo 16. ¿Cuánto vale Q? Q vale 16. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da el número de vueltas en serie? 16 conductores en cada ranura. Por el número de ranuras, que son 100, ¿qué? El número de ranuras, 180, sobre 2, número de fases 3 y caminos de corriente, nos dicen que todo está conectado en serie, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Los conductores de todos los cinturones de fase o grupos en una fase dada son conectados en serie. Entonces, número de caminos de corriente, 1, todo está en serie. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esto? Entonces esto nos da 16 por 180 dividido en 6. 480. ¿Listo? Bien, entonces ya tengo todos los datos para determinar el flujo por polo. El voltaje RMS, 13.800 sobre raíz de 3. Sobre raíz de 2 por pi, por número de vueltas en serie, 480, que es lo que acabé de hallar, ¿cierto? 480. Frecuencia, 60 hercios. 60 hercios. KD, 0.9566. Y KP, factor de paso, 0.9510. Y eso nos va a dar un flujo. Vamos a ver cuánto es ese flujo. Si quiere, vamos a abrir MATLAB. Regálame un segundo. Ya abrimos MATLAB para tenerlo, no para los otros ejercicios. Que esto pues va saliendo en calculadora, pero más adelante pues vamos a trabajar con fasores y demás. Entonces, pues también se puede hacer ahí en la calculadora, pero pues para que ustedes vayan observando las operaciones que se van haciendo. Regálame un segundo mientras abro MATLAB.
Bien, listo. Por acá ya tenemos MATLAB. Entonces vamos a calcular el voltaje, el flujo, ¿no? Vamos a calcular el flujo. ¿A qué es igual? Entonces a 13.800 sobre raíz de 3. 13.800 sobre raíz de 3, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir entre raíz de 2 por pi, por el número de vueltas, 480, por la frecuencia, 60, por kp. Creo que aquí lo anoté mal en la pizarra, era 0.95, más 0.9510, sí, aquí lo anoté mal, escapé. 0.91, no, 0.9510, 0.9566. 0.9510 por 0.9566, cerramos. Entonces nos da ese flujo. Raíz de 2 pi, número de vueltas, flujo, perdón, frecuencia cada kp. 0.068.4 milivoltios. ¿Listo? Flujo es igual a 68.4 miliweber. Y aquí está la respuesta. Necesito ese flujo para generar 13.800 voltios. Bien. ¿Cuál es? La pregunta B dice, ¿cuál es el Profe, le estamos factor? viendo la pizarra, qué pena, Listo. Perdón. estoy A viendo ver. mal. Listo, ya, perfecto. Acá. Gracias. Flujo, 68.4 miliweber. ¿Listo? La pregunta B dice, ¿cuál es la pregunta B? ¿Cuál es el factor KW o factor de devanado? Factor KW de esta máquina. Entonces es fácil. ¿Qué hacemos para determinar KW? Pues multiplicamos KP por KD. Para el armónico 1, KW es igual a KP por KD. Y eso en MATLAB, pues lo tenemos aquí, ya anotadito. Acá, fíjense. 0.9510, 0.9566, corremos. Y esta 0.9097. El factor de devanado de esa máquina, 0.9097. Y esa es la B. ¿Listo? Bien, ahí hicimos ese ejercicio. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, de Fraile Mora. Segundo, a ver, Fraile Mora, ¿dónde está? Fraile Mora, acá. A ver, capítulo, de este es el capítulo 2 en Fraile Mora. Problemas. A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Pues por aquí, para el libro de Mora, acá tenemos. Listo, vamos a hacer estos dos ejercicios. Bueno, dice, una máquina eléctrica tiene un inducido, ¿cierto? Recuerden que en la composición que nosotros tenemos, el inducido es el estator, el inductor es el rotor, ¿cierto? Dice, una máquina eléctrica tiene un inducido con 9 ranuras por polo. ¿Qué información nos da? 9 ranuras por polo. ¿Listo? Bien. Estando las bobinas acortadas en 2 ranuras. Entonces nos hablan del acortamiento. Acortadas en 2 ranuras. ¿Listo? Calcule el factor de acortamiento. No dicen más. Entonces esto es más de interpretación. ¿Cuántos polos tiene la máquina? No se sabe. Bueno, entonces, profe, ¿cómo calculamos eso? Bueno, vamos a interpretar. El factor de paso
Es el mismo, les había explicado, factor de acortamiento, ¿no? Nosotros trabajamos con este rho eléctrico, Fraile Mora trabaja con este rho S, que era el suplemento, ¿no? Entonces, para nosotros el Kp, ¿cierto? Es seno de quién? De rho eléctrico sobre 2 para la fundamental. Para Fraile Mora el Kp es coseno del rho S sobre 2 y da lo mismo, ¿cierto? Trabajas con el acortamiento. Bueno, ¿cómo podemos hallar el paso? Nos piden es el factor de paso, el factor de acortamiento, o sea, es decir, el factor de paso. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues de interpretación. Bien, nos dicen hay 9 ranuras por polo. ¿Listo? Por polo hay 9 ranuras. Es decir, que si aquí está el polo de la máquina, yo tengo 9 ranuras, ¿cierto? 9 ranuras, 9 ranuras. Y nos dicen que está cortado 2 ranuras, ¿cierto? O sea, no es de paso diametral, sino que está cortado 2 ranuras. Bien, bueno, gamma eléctrico, ¿a qué es igual? Acá, perdón, a 180 P sobre K. Pero no tenemos el número de polos ni tenemos K. Pero yo interpreto que es gamma eléctrico, es la distancia angular entre un par de ranuras. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos dicen, en un polo, ¿qué ángulo eléctrico tiene un polo? Ah, bueno, yo sé que un polo tiene 180 grados eléctricos, ¿sí? Un polo siempre abarca 180 grados eléctricos. ¿Y cuántas ranuras tiene el polo? Ah, bueno, el polo tiene 20. Esto, perdón, 9 ranuras. Entonces, ¿cuánto nos da? 20 grados eléctricos. ¿Sí? Es decir, la diferencia angular entre cada par de ranuras es 20 grados eléctricos. Ahora bien, nos dice que está cortado 2 ranuras. Es decir, ¿cuánto ángulo? En 2 ranuras sería 40 grados. ¿Qué significa eso? Que el rho eléctrico sería igual. Bueno, hay 2 formas de verlo. Si yo tengo 9 ranuras y acorto 2, significa que me quedan 7. Entonces abarco 7 ranuras. 7 por 20 grados me daría 140 grados. ¿Y cuánto vale entonces el factor de paso? Seno de quién? Del rho eléctrico, 140 dividido en 2, y eso nos da, ¿cuánto es eso? Seno de 140 sobre 2, o sea, seno de 70. 0.9396, aproximadamente 0.94. ¿No? Si nosotros revisamos, lo que estudiar por el libro de la Fraile, ustedes pues tienen ahí la respuesta, ¿cierto? Chapman pues tienen un solucionario, ¿sí? Muchas veces los procedimientos del solucionario no son como los que uno realiza, pero bueno, ahí se pueden guiar para las respuestas. No significa que todos los ejercicios de solucionar de Chapman están bien, no, hay errorcitos que se pueden encontrar, ¿no? Ejemplo, Chapman tiene un error que está en todas las ediciones. A ver, ¿dónde está Chapman? ¿Dónde quedó Chapman? Chapman quedó, se los muestro. Por ejemplo, a ver, están todas las ediciones. Vamos a ver si esta edición, no, ¿dónde está Chapman? Se perdió Chapman. Acá está Chapman. Bueno, ahí que estamos viendo, estamos viendo Chapman. Si ustedes se fijan, este libro, a ver, en la lectura que ustedes hicieron, pues se dieron cuenta, ¿no? En la demostración se dieron cuenta que había un errorcito en un signo y acá, cuando ustedes estaban leyendo, se pudieron haber dado cuenta de que en una de las ecuaciones hay un error. Vamos a ver. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Esto es iniciando el capítulo. Acá. ¿Mm? Para pasar de grados, ¿cierto? Mecánicos eléctricos, aplicamos la fórmula teta mp sobre 2 y aquí lo estamos multiplicando por 180. Esto es un error. ¿Sí? Acá en Chapman este 180 no va. Y eso es un error que está en todas las ediciones. Acá esto no va. ¿Cierto? ¿Cómo paso yo un ángulo mecánico a eléctrico? Multiplico por el número de polos y lo divido en 2. Esa fórmula nosotros la vimos. Tiene un 180. Eso no va. Ese error está ahí. ¿No? Entonces, los solucionarios son para que usted vaya revisando qué hicieron, yo lo hago, vamos comparando respuestas, si no da, hay que poner el punto crítico. Bueno, ¿quién se está equivocando? ¿Está equivocado él? ¿Estoy equivocado yo? Pues por lo general uno se equivoca, ¿no? Y el libro tiene pocos errores, pero existen los errores en los solucionarios y en los libros. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Bueno, vamos a hacer el otro. Vamos a llevarnos esta imagen para abajo.
y hacemos este. Bueno, dice, un rotor bipolar. ¿Cuántos polos tiene? Un rotor bipolar. Listo, dos polos. Excitado para dar un flujo máximo por polo de 0.2 huevos. Entonces, el flujo por polo, 0.02 huevos. Gira a 3000 RPM, la velocidad mecánica. Entonces, va a ser 3000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Dentro de un estator que contiene 18 ranuras. K va a ser igual a 18 ranuras. ¿Listo? Bien. Se colocan dos bobinas de 50 espiras. Entonces, tenemos la bobina A y la bobina B. ¿Cuántas espiras tienen cada una de ellas? 50. Listo, 50. En el estator del modo siguiente. Entonces la bobina A, lados de bobina en ranuras 1-11. Y bobina B en ranuras 2 y 10. ¿Listo? Dice, calcular la FEN resultante cuando las bobinas se conectan en serie. La distribución del flujo sinusoidal. 1-11. Bien, ¿qué pasa? Bueno, recuerden que estos ejercicios que nosotros tenemos acá, pues son las representaciones, toda esta información nosotros podríamos agarrar, ¿cierto? Y hacer un dibujo, ya sea de diagrama extendido o de corte transversal de esos bobinados, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando hablábamos de que n, ¿cuánto era n en este ejercicio? N es 5 ranuras. Regálenme un segundo, muchachos, ya continuamos. Voy a atender aquí la puerta y ya continuamos. Preguntaban en el caso de la frecuencia de motor de 50 Hz, ¿es 50 Hz? Sí, sí, el ejercicio que estamos haciendo, hacer 3000 RPM es de 50 Hz. Bueno, estaba diciéndoles que, por ejemplo, aquí n vale 5, que estos ejercicios pues tienen una respectiva representación física del estator, ¿no? Por ejemplo, aquí en n, que vale 5, significa que para cada una de las fases tengo 5 ranuras, ¿cierto? Entonces, en cada polo, entonces dibujaría 5 ranuras, 5 ranuras, 5 ranuras, y aquí estaría abarcando ¿cuántos polos? Un solo polo, ¿cierto? ¿Cuántos polos tiene esa máquina? 12 polos, entonces yo tendría que hacer el dibujo de los 12 polos aquí, ¿cierto? Y ahí tendría el estator. ¿Puedo hacer la representación de los devanados? Sí, con el respectivo paso. Entonces, ¿cuál era el paso que nosotros teníamos en términos de ranura? A ver, aquí el número de ranuras que abarcaba era 12, ¿no? Entonces, como abarco 12 ranuras, empiezo en la 1, termino en la 13, ¿cierto? Y como son 5 lo que tengo que hacer, entonces 1, 13, eh, después 2, 14, 3, 15, ¿cierto? Y así sucesivamente y puedo hacer el dibujo de toda la máquina. Bien, ahorita miramos un ejercicio de Gurú que nos trae esos diagramas extendidos. Bueno, aquí nos dan es la relación de las bobinas. ¿Listo? Nos dicen dos bobinas. A y B, la bobina E, la 2 está, la bobina ranuras 2, 10, 1, 11. Listo, calcular la FEN resultante cuando las bobinas se conectan en serie. Bueno, entonces la FEN, ¿a qué es igual la FEN? A raíz de 2 por pi, por número de vueltas, por flujo, por la frecuencia, por KD y por KP. ¿Listo? Bien, ¿cuántas bobinas tenemos? Tenemos dos bobinas. Entonces vamos a calcular la FEN de cada una de ellas, la FEN de la bobina A. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué me hace falta? ¿Tengo el flujo? Sí. Bueno, calculemos la frecuencia. Y para el estudiante que estaba preguntando que si es a 50 Hz, bueno, calculemos la frecuencia. NMP sobre 120. ¿Cuál es la revolución? Es 3000. ¿Cuántos polos la tiene? ¿Cuántos polos tiene la máquina? 2 dividido en 120. ¿Cuánto nos da? 50. 50 Hz. ¿Listo? 50 Hz. ¿Cuánto vale el flujo? Ya lo tenemos, 0.09. Listo. ¿Cuánto vale N? Ya lo tenemos, 50. ¿Qué nos hace falta? El KD y el KP. KD, ¿cuánto vale KD? 1. Profe, ¿por qué vale 1? Porque resulta que esta bobina, ¿cierto? Está devanada entre la 1 y la 11. ¿Cuántas ranuras está utilizando? 2. O sea, es una bobina concentrada, ¿cierto? Nosotros dibujáramos el estator aquí, tendríamos que hacer, bueno, aquí, 18 ranuras tendrían que haber para acá. Entonces, haríamos 1, 2, 3 puntos suspensivos, ¿cierto? 18 ranuras. ¿Qué ranuras estamos utilizando? La ranura 1. Entonces, por ejemplo, si yo digo aquí, esta es la ranura 1 y la ranura 11, que está de ejemplo por acá, entre ese par de ranuras voy a colocar las 50 vueltas de la bobina A.
Entonces la bobina A está concentrada, no está distribuida. ¿Ya? Bien, perfecto. Entonces, el factor de distribución vale 1. ¿Cuánto vale el factor de paso? Ah, bueno, entonces está entre la ranura 1 y la ranura 11. Es decir, que el número de ranuras que abarca es igual a 10, ¿cierto? Calculemos gamma eléctrico. Gamma eléctrico 180, que tiene un polo por el número de polos dividido entre el número de ranuras que tiene la máquina. Entonces, 180 por el número de polos. La máquina es un rotor bipolar. ¿Cuántos polos tiene? Tiene 2 polos. Dividido entre K. ¿Cuánto vale K? El número de ranuras de la máquina. ¿Cuántas ranuras tiene la máquina? 18. Entonces, ¿cuánto nos da? 20 grados eléctricos. ¿Listo? Entonces, como la bobina está entre la ranura 1 y la ranura 11, abarca 10 ranuras. Entonces, ¿quién es el rodo eléctrico? Entonces, el número de ranuras que está abarcando, ¿sí?, de divisiones que hay entre el lado inicial y el lado final, cada división tiene un gamma eléctrico, ¿cierto? Entonces, número de ranuras que abarca, 10 por 20 grados. ¿Y cuánto nos da ese rodo eléctrico? 200 grados. Uy, profe, el rodo eléctrico es 200 grados, pero el máximo paso que usted puede tener es el diametral. ¿Cuál es el verdadero paso de este? 180, 160. ¿Cómo así? Sí, claro. ¿Por qué? Usted tiene aquí el lado inicial y tiene a 200 grados el lado final, ¿cierto? 200 grados, lado final. Significa que por el lado más corto, ¿cuánto tiene? 160 grados. Entonces, ¿cuál es el paso? El paso es 160 grados. Igual va a dar lo mismo. ¿Qué da lo mismo? El Kp. Kp es igual a ¿quién? A seno del rodo eléctrico 160 dividido entre 2. ¿Qué va a ser igual a seno de 200 dividido entre 2? ¿Cuánto nos da? Seno de 200 dividido en 2. Seno de 100. 0.9848. Y seno de 160 dividido en 2, o sea, seno de 80. 0.9848. Es lo mismo, ¿vale? Bien, ya tenemos todo para calcular esta FEN, la FEN A. ¿Cuánto vale esta FEN A? Raíz de 2 por pi por el número de vueltas, 50, por la frecuencia, 50, por el KD, 1, por el KP, 0.9848. ¿Cuánto vale la FEN? Entonces, 0.9848 lo voy a hacer aquí en la calculadora. Por 50, por 50, por pi, por raíz de 2. A mí me está dando 10.938. No sé si a ustedes les esté dando lo mismo. Ah, bueno, es que me hizo falta algo, ¿no? Está dando un número muy grande, por eso me asusté. Que el flujo, no lo he notado, ¿no? Anoté el número de vueltas, anoté la frecuencia, anoté KD, anoté KP y me hizo falta 0.02. Weber. Ahora sí. Hizo falta por aquí el 0.02 por 0.02. ¿Cuánto nos da? 218.76 voltios. ¿Listo? Bien, esa es la FEN inducida en esta bobina, en la bobina A. Ahora en la bobina B, cuyo paso es de 2 a 10, pues hay que hacer lo mismo. ¿Qué cambiará? La bobina B. Entonces, lo mismo, raíz de 2 por pi, por número de vueltas, por flujo, por frecuencia, por KD y por Kp. La frecuencia es la misma, el flujo es el mismo, el número de vueltas es la misma. KD, factor de distribución de esa bobina. Bueno, resulta que la bobina, entonces la bobina A estaba entre 1 y 11. La bobina B va a estar entre 2 y 10, entonces es un devanado concéntrico al unirlas, ¿no? Al unirlas, aquí va a estar. Entonces, ¿qué pasa? La bobina B es una bobina concentrada. ¿Por qué? Pues porque está, ¿cierto? En ese par de ranuras, 2 y 10. Entonces, ¿cuánto vale el factor de distribución? 1. Listo. Y el factor de paso, bueno, entonces está entre la ranura 2 y la ranura 10. ¿Cuántas ranuras abarca? 8 ranuras, ¿cierto? Está entre la 2 y la 10, está abarcando 10 menos 2, 8 ranuras. Entonces, ¿cuál es el rodo eléctrico? Entonces, 8 ranuras, ¿cierto? Por el gamma eléctrico. ¿Cuánto vale el gamma eléctrico? La misma máquina, el mismo estator, las mismas ranuras, ¿cierto? 20 grados. ¿Cuánto da? 160 grados. ¿Qué significa? Que el Kp
el Kp va a ser igual a ¿quién? A seno de 160 sobre 2. ¿Y qué nos da? 0.9848, el mismo que el anterior. Entonces, ¿qué nos da esto? Raíz de 2 por pi por 50, ¿cierto? Por el flujo 0.02 por 50 por KD, 1 por Kp, 0.9848. Conclusión, nos da lo mismo. Es exactamente igual, 218.76. 218.76 voltios. Ahora, ¿cuál es la fe en total? Si yo sumo esos dos devanados. Bueno, resulta que como son concéntricos, fíjate, el centro de la fase A estaría acá. Entonces esta sería la FEN de la fase A. Y la FEN de la fase B sería concéntrica, también estaría acá. Entonces fíjese que si quiero sumar esas dos FEMs, pues lo único que debo hacer es adicionarlas. No tengo que sumarlas como fasores. Recuerde que, por ejemplo, si es un devanado excéntrico, aquí tendría la roja, ¿cierto? Aquí tendría la amarilla y entonces los ejes están separados. Eh, el centro o la dirección de esta bobina estaría aquí y la dirección de esta bobina estaría acá. ¿Cuál es el desfase entre esas dos? La misma eléctrica. Entonces, si fuera de esta manera, yo diría, bueno, la fe en total sería EA más EB a un ángulo de gama eléctrica, ¿cierto? Como fasor, pero como son concéntricas, las puedo sumar de esta manera. Entonces, ¿cuál es la fe en total? La fe en total es 218.76 voltios más 218.76 voltios para un total de 437.52 voltios. Dice Fraile Mora, 437.25. Bueno, echamos por 0.25, ¿no? Decimal. Y 0 voltios, dependiendo si son adictivas o sustractivas. Claro, ¿por qué? Porque es que yo tengo mi bobina roja de esta manera, ¿cierto? Mi bobina amarilla de esta manera. ¿Qué puedo hacer? Unir cabeza con cola. ¿Qué hacen? Se suman, y esa es la respuesta que tenemos. Pero yo puedo unir, ¿cierto? Cola con cola. Entonces, ¿qué van a hacer? Se restan más, menos, y aquí menos, más. Total, diferencia potencial entre los dos bordes, cero. Entonces, aditivas se suman, sustractivas se restan, son la misma fe, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? 0 voltios. Listo. Y ese es ese ejercicio, pues bastante sencillo, ¿no? Si sabemos eh, interpretar lo que estamos haciendo. Bien. Es decir, no solamente es anotar ecuaciones y aprendernos la ecuación, ¿no? Y aspirar a reemplazar, no, hay que saber interpretar qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Fíjese que esto no es ni una máquina trifásica, ni básica, ni de reemplazar nada más, era de analizar, ¿cierto? De analizar. Bueno, bien, vamos a mirar. Bueno, hicimos dos de Chapman, ya llevamos dos de Fraile Mora, vamos a hacer unos dos de Guru, ¿cierto? Guru que trabaja con devanados doble capa con el mejor de los pasos. Entonces vamos a ver cómo así que el mejor de los pasos. Un segundo, pasaremos por aquí el libro de la Guru y buscamos un ejercicio así interesante. Un segundo. En Guru, si no estoy mal, es el capítulo 7. Es el capítulo 7. Pero un segundito, ya busco aquí. Bien, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Del libro de Bak Guru. Por acá está. Bueno, dice,
Dice, cada bobina de un generador síncrono con devanado de doble capa trifásico de 16 polos. Bueno, vamos a anotar. Cada bobina de un generador síncrono con devanado de doble capa. Listo, doble capa. Trifásico, número de fases 3. 16 polos, 16 polos. De 144 ranuras, cada vale 144 ranuras. Conexión Y. Tiene 10 vueltas. Entonces, número de vueltas de cada bobina es igual a 10. ¿Listo? Bien. Se impulsa a una velocidad de 375 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad de la turbina. ¿Listo? El flujo por polo es 25 miliweber. Entonces, el flujo por polo 0.025 Weber. ¿Listo? Cada devanado de fase está conectada en dos trayectorias paralelas. El número de caminos de corriente son dos. Entonces, nuevamente, cada devanado de fase, pues por fases, está conectado en dos trayectorias paralelas. Entonces, el número de caminos de corriente, 2. ¿Listo? La frecuencia de la FEN inducida, el voltaje de fase y el voltaje de línea. Bueno, ejercicio sencilla la parte A, ¿no? La frecuencia. Bueno, frecuencia, ¿a qué es igual? A. Frecuencia es igual a NMP sobre 120. Velocidad mecánica, que nos dicen 375 revoluciones por minuto. Número de polos, ¿cuántos polos tiene la máquina? 16 polos. Dividido en 120. ¿Cuánto vale la frecuencia eléctrica de esa generación? 375 por 16 dividido en 120 y eso nos dio 50 Hz. ¿Listo? Y salió primer punto. El voltaje de fase, bueno, ahí ya no va a ser tan corto, ¿no? Voltaje de fase, raíz de 2 por pi por número de vueltas, por flujo, por frecuencia, por KD y por Kp. ¿Qué tenemos? Tenemos el flujo, tenemos la frecuencia. ¿Qué nos hace falta? El número de vueltas en serie, el KD y el Kp. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empecemos, no sé, por el número de vueltas en serie. Número de vueltas en serie, Q por K sobre 2MA. ¿Listo? ¿Cuántos conductores por ranura hay? Entonces, por aquí nos dicen, cada bobina tiene 10 vueltas. Entonces, yo ya sé que como es un devanado de doble capa, ¿cierto? Nos dice el enunciado, en cada ranura tendré 10 conductores de la bobina de una fase, los lados iniciales, y 10 conductores de los lados finales de una bobina de otra fase o de la misma fase también. Ahorita miramos un diagrama extendido para este paso. Entonces, ¿cuánto vale Q? Entonces, si hay 10 conductores por bobina y hay dos lados en una ranura, sería 20. Por número de ranuras, 144. Dividido entre 2, número de fases, la máquina es trifásica. Y ojo, número de caminos de corriente, 2. Nos dice, ¿no? Que por cada fase se conectan dos caminos paralelos. ¿Cuánto nos da esto? Entonces nos daría 20 por 144 dividido entre 12. Eso nos da 240 vueltas en serie. ¿Listo? Bien, muchachos, queda menos de un minuto, un pequeño break de 5 y ya continuamos.